Hola amigos, amigas y amigues. Acá Nahuel Peñayala, coordinador del CEA, del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es nuestro radio podcast Cimarrón. Gracias por sumarse. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Hoy quiero sumar un granito más en esto de politizar la causa animal y me gustaría profundizar en esto que a veces no queda claro de la relación de lucha de clase en lugar de la liberación animal y cómo el activismo lo aborda. ¿Sí? En general es abordado desde la corriente de la filosofía moral burguesa o desde la corriente más autonomista, postestructuralista, pero no termina de profundizar o de cerrar cuál es el origen del especismo y por qué decimos que veganismo sin lucha de clase es solo dieta. Así que para eso voy a estar compartiendo acá una lectura del libro de Maurici, Más allá de la naturaleza. En el primer capítulo encontramos y ahí tenemos bastante material y herramientas para profundizar. Entonces vamos directamente a esto, pero necesitamos hablar un poco del origen del especismo para llegar y al desarrollo de por qué no se puede separar luchas de clases con el activismo por la liberación animal. Así que acá vamos. El título es El origen del especismo. La cuestión del origen del especismo debe entonces ser abordada históricamente, prestando atención a las relaciones reales entre humanos y no humanos. Por lo tanto, debe formularse de la siguiente manera. ¿Cuándo comenzó el especismo? Como he dicho, esta es en sí misma una pregunta ambigua porque implica lo que llamamos un lado material y uno ideal. Desde el lado material, el especismo es la praxis de usar a los animales para nuestras necesidades, convirtiéndolos en meras cosas. Pero tal proceso de reificación implica un lado ideal, es decir, la justificación ideológica de que los animales son, de hecho, cosas a nuestra disposición. Entonces, ¿qué sucede si miramos la historia real e intentamos rastrear el origen del especismo, tanto en su lado material como ideal? Comencemos con el lado material. Dado que Singer definió el especismo como la ideología de una especie dominante, la primera pregunta es, ¿cuándo nos convertimos en una especie dominante? ¿Fue una herencia de nuestros antepasados? ¿Quién fue el primer simio especista? El dominio como praxis. Podemos descartar con seguridad la existencia del Australopithecus, ya que ni siquiera sabía cazar y con toda seguridad él mismo era alimento para otros depredadores. Sabemos que probablemente podía matar animales muy pequeños, pero es probable que fuera más que un carroñero que un cazador. Su comportamiento hacia la naturaleza no se diferenciaba mucho del de otros simios, aunque fue él quien inició la importantísima práctica de trabajar la piedra con herramientas. Otros ancestros, como el Homo erectus y el Neanderthalensis, desarrollaron habilidades de caza basadas principalmente en su creciente inteligencia y cooperación. Aunque podían seguir siendo alimento para otros animales, eran depredadores peligrosos que consiguieron superar sus desventajas físicas, pero esto tampoco los convirtió en animales dominantes. Es difícil afirmar que su poder e inteligencia les hicieran creer que eran mejores, más importantes o incluso diferentes de los animales que mataban. Por el contrario, la evidencia que aportan las sociedades caracterizadas por la recolección y la caza es que la presa es sagrada y a veces se cree que es un dios o que posee un alma inmortal. La caza suele ir precedida de un ritual. Los cazadores rezan al llamado Señor de los animales y piden perdón. No pueden salir y disparar a todo lo que se mueva. Aunque las ideas mágicas y religiosas empiezan lentamente a trazar una línea entre nuestra autoconciencia y nuestra percepción de la naturaleza, la actitud humana hacia las víctimas parece caracterizarse en esta etapa por una mezcla de compasión y culpa.
Los cazadores deben creer que el animal que matan realmente quiere ser asesinado, que este asesinato es un regalo de parte del animal y que realmente es un sacrificio. La caza en sí misma es parte de un ritual mágico entre el cazador y las presas que son iguales. Es el fenómeno que Mircea Eliade llamó solidaridad mística. No tiene sentido decir que tales ideas fueron una excusa para una praxis especista, porque la magia no es simplemente una cosmovisión ideológica, es el primer acercamiento de la mente humana a la realidad, la primera descripción simbólica de ella, la erupción del significado, es ciencia, religión y arte en una sola cosa. Sería inútil argumentar que el cazador prehistórico miente o finge. En realidad, ve el mundo como un sistema de fuerzas visibles e invisibles, y este sistema hace una distinción más fuerte que la que existe entre el humano y lo no humano. Por lo tanto, debemos negar que nos hayamos convertido en animales dominantes antes de la aparición del Homo sapiens. En cualquier caso, también debemos rechazar la idea de que nuestro dominio sobre la naturaleza sea una característica natural de nuestra especie. Fue un desarrollo cultural posterior. Los sistemas totémicos todavía se basaban en la identificación con el animal neolítico, con el descubrimiento de la agricultura y la domesticación. Aunque más adelante criticaré esta visión, es importante subrayar por qué no es totalmente errónea. La praxis de domesticar plantas y animales es, de hecho, el paso que nos permite cambiar conscientemente nuestro entorno para convertirlo en una extensión de nuestras propias necesidades, en lugar de simplemente aceptarlo como es. También es cierto que esto que pasó fue seguido por una aceleración asombrosa en la evolución humana. Entre 8000 y 3000 años antes de Cristo, se establecieron las estructuras políticas, económicas y científicas y tecnológicas de la sociedad humana tal como la conocemos. Nació un orden jerárquico dominado por los hombres, en el que la religión y el conocimiento justifican la supremacía del hombre. Desde el principio, la historia ha sido la historia del dominio. Desde cierta perspectiva, se ha sugerido que todavía vivimos en el orden social generado por la era neolítica. Esto, obviamente, no significa que sus cambios sociales e invenciones ocurrieran todos a la vez y en todas partes de la misma manera. El concepto de Childe de la revolución neolítica debe moderarse con los recientes descubrimientos arqueológicos que tienden a subrayar la continuidad entre el mesolítico y el neolítico. Avancemos a este otro título que tiene mucho que ver para comprender esto de dominación y cuándo comenzó. El dominio como ideología. Contentémonos por el momento con esta conclusión. Volveremos a ella más adelante. Aún falta algo. Si bien la revolución neolítica sentó las bases de nuestro dominio sobre la naturaleza, generando así la posibilidad material de la ideología especista, no produjo tal ideología. El lado ideal del especismo apareció solo más tarde en la historia. Es hora de que nos preguntemos cuándo sucedió eso. Si nos mantenemos en el terreno del antiespecismo metafísico, no diferenciamos la explotación animal del especismo. Terminamos en una confusión conceptual en la que no hay una respuesta sensata a la pregunta ¿cuándo comienza el especismo? Desde un punto de vista tan confuso, solo hay dos respuestas posibles, que surgen respectivamente de la definición restringida o ampliada del especismo. En el primer caso, el especismo como prejuicio moral ligado a la pertenencia a la especie, lo veremos obligado a decir que el especismo nace con la Ilustración o incluso con la Declaración de los Derechos Humanos, ya que aquí, por primera vez en la historia, la sociedad humana reconoce un derecho universal de protección a los seres humanos en su condición de seres humanos. Los seres humanos, y solo los seres humanos, se caracterizan por un valor intrínseco. Esto significa que se conceden derechos fundamentales a los miembros de nuestra especie y por lo tanto se niegan explícitamente a los no humanos. Podría argumentarse que incluso en la era anterior a la Ilustración, especialmente en el cristianismo medieval,
Este prejuicio ya existía, ya que el sacrificio de Cristo había elevado a la humanidad a un estatus de dignidad sin precedentes. Los seres humanos, independientemente de su origen de clase, eran todos hijos de Dios. Sin embargo, es un hecho que en la sociedad antigua y medieval, y en gran medida incluso en la modernidad, esto no significaba automáticamente que los seres humanos fueran tratados en general de acuerdo con su supuesta dignidad moral. Todo lo contrario. De hecho, la explotación humana se consideraba tan natural como la explotación animal, incluso moralmente justificada, independientemente del reconocimiento de la dignidad atribuida a los seres humanos como tales. En sociedades en las que podía suceder que la vida de un esclavo o de un trabajador valiera menos que la de un animal, no se podía aplicar la definición estrecha del especismo. Si creemos que el especismo es un privilegio moral que los humanos comparten en su condición de humanos, no podemos evitar la conclusión de que todas las sociedades que practicaban la esclavitud o los sacrificios humanos no eran especistas, pues, aunque adoraban a un rey como un dios humano, los aztecas solían matar y comer humanos, aunque todavía no hay controversia sobre el alcance de esa práctica. Los criterios morales abstractos de derecho animal habrían sido un buen argumento a favor del canibalismo azteca. Además, el caso de la sociedad azteca también es una buena objeción a la idea de Cersán de que la agricultura produjo la caída en desgracia, ya que los aztecas eran sedentarios, pero no vivían sobre la base de la agricultura. Así pues, el especismo resulta ser un fenómeno relativamente reciente y esto es evidente. El especismo es una ideología universal, necesita un concepto universal de especie, de modo que podamos agrupar por un lado a todos los hombres y mujeres bajo el concepto de humanos y por otro a todos los demás seres vivos que se mueven por sí mismos bajo el concepto de animales. El razonamiento de Singer solo tiene sentido cuando tal distinción está establecida históricamente y se ha convertido en el supuesto básico de la racionalidad misma. De hecho, ambas distinciones no son en absoluto evidentes ni inmediatas y tardó mucho tiempo en ser aceptadas ampliamente. El otro ser humano se convierte en un elemento de un sistema simbólico en el que la distinción entre humanos, inhumanos, nosotros y ellos es fluida. Así, la identidad humana como especie es una identidad conceptual que presupone un alto grado de abstracción. E incluso, cuando se alcanza ese nivel de abstracción, todavía podemos confundir un poco las cosas. Aristóteles seguramente había concebido la idea del ser humano, pero hizo una distinción adicional entre hombres, mujeres y esclavos libres. Fue solo con la cristiandad que se forjó la idea de que todos los seres humanos son iguales. Fue solo con la Ilustración que tal idea se volvió política y fue solo con el socialismo que se puso en práctica. Por otra parte, también es problemático que todos los seres no humanos deban incluirse en el concepto de animal. Aquí tenemos una oposición. Por tanto, si el primer término humano aún no está establecido y hemos visto que esto lleva mucho tiempo, el segundo término animal también fluctuará. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, a pesar de que existen clasificadores para las aves, los peces y una serie de mamíferos que tradicionalmente se denominaban determinantes en los textos anteriores, parece faltar términos específicos para los animales que excluyan o incluyan a los humanos y las deidades. Podemos encontrar que esta distinción se vuelve más clara cuanto más universal se vuelve la idea del ser humano, y esto es exactamente así. Para Aristóteles había continuidad entre la racionalidad animal y los demás animales. En la cristiandad, esa continuidad era más débil y ambigua. Por un lado, esta tradición se siente angustiada por la pecaminosidad de la naturaleza animal del hombre. Por otro, admira la inocencia de la bestia que no conoce la diferencia entre el bien y el mal, la ingenuidad y la inocencia bestiales de las que tenemos que aprender. En el mecanicismo post-cartesiano, con la posible excepción de materialistas como Lemaitre, la idea de una afinidad entre humanos y animales estaba definitivamente pasada de moda. Y ahora avanzamos a esto, ¿no? ¿Cómo se da esta contradicción o cómo llegamos a esta idea de especismo?
Entonces, en el cómo. De aquí se desprende que el concepto de especismo implica una contradicción estructural. Su lado material, la explotación física, no coincide con su lado ideal, la justificación ideológica de la opresión. Incluso forman un quiasmo. La praxis de explotación de los animales comenzó cuando no nos creíamos diferentes de ellos y comenzamos a denunciar a nuestro dominio sobre ellos ahora que ya no podemos percibirlos como iguales. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que el ser humano también es un animal. Por tanto, la primera pregunta no debería ser cuándo empezamos a oprimir a los demás animales, sino cuándo nos olvidamos de que nosotros también somos animales. Hace más de 30.000 años, con la cultura aurignaciense, la evolución humana se desbocó. La cultura humana, es decir, el producto del trabajo y de la inteligencia, empezó a desarrollarse a un ritmo desconocido para el reino natural antes de la aparición de nuestra especie. Esto lo que intrigaba a Marx y Engels, incluso antes de leer a Darwin. La idea de Marx de que los seres humanos producen la base material de su existencia solo tiene sentido cuando consideramos a los seres humanos que viven en sociedad, es decir, a los seres humanos reales, no a los solipsistas cartesianos que habitan el mundo de la filosofía moral. La esfera de la producción material siempre ha sido inseparable de la construcción. Siempre que la sociedad establece reglas mediante las cuales puede reproducirse, todos deben hacer su parte, aunque un orden social de este tipo implica la dictadura del colectivo sobre el individuo. Las sociedades humanas primitivas se caracterizan al menos por el igualitarismo. Cuando esas sociedades se convierten en tribus y más tarde en cacicazgos, el orden social se vuelve jerárquico y centralizado. Una autoridad central, que es religiosa y política al mismo tiempo, comienza a organizar la distribución de los recursos económicos. Esa autoridad, probablemente causada por diferencias naturales, como la inteligencia física o mental, comienza a desprenderse de la persona, que ostenta convertirse en un privilegio. Es en esta etapa de la evolución social cuando se produce la domesticación del animal humano, pues la cohesión social, la religión y la autoridad contribuyen a hacernos aceptar un orden injusto. Las reglas sociales empiezan a ser impuestas desde arriba y a ser introyectadas por el individuo como normales. En los primeros estados, la autoridad religiosa y política central se convierte en una institución que no solo coordina los esfuerzos económicos de la sociedad, sino que obtiene beneficios de ellos. Por supuesto, aquí el beneficio debe entenderse en términos de producción excedente. Mientras la mayoría produce materialmente todos los medios de subsistencia, el Estado almacena los productos de la agricultura y alimenta a los que no trabajan, la élite política y religiosa, o cuyo trabajo no produce alimentos, como los trabajadores del metal, cuyos bienes manufacturados también estaban dedicados a la élite y reforzaban su estatus. Es aquí donde los individuos, grandes hombres, y los grupos individuales, familias, se convierten en estructuras de poder impersonales. A medida que el excedente de la producción seguía creciendo, estos individuos o sus grupos familiares comenzaron a formar una clase social que controlaba una parte de la riqueza de la sociedad. Una vez que formaron una clase separada, comenzaron a tener intereses materiales colectivos diferentes de los de la masa de la población. Esto conduce a una autoidentificación del grupo controlador como una clase separada de la población en general. Cada vez más, la nueva clase dirigente considerará los intereses de toda la sociedad como propios. Es esencial entender la diferencia entre violencia y violencia sistemática, es decir, dominio entre conflictos y explotación, jerarquías y clase. La violencia entre grupos humanos en el Paleolítico, por ejemplo, no es guerra, incluso si es posible definir los enfrentamientos entre grupos de cazadores-recolectores como guerras. La diferencia entre estos enfrentamientos y la guerra neolítica no puede negarse, porque expresa una nueva constelación de recursos, poder y estratificación social. Está entrelazada con la explotación dentro del grupo. La existencia de un excedente de riqueza hace de la guerra un ejercicio potencialmente rentable. Esto no quiere decir que las sociedades preclasistas no participaran
en guerras o lucharan por los recursos, pero con el desarrollo de las clases la violencia se vuelve inherente a la sociedad. Más tarde, en la Edad del Bronce, por primera vez, se desarrollaron armas con el único y específico propósito de matar humanos en lugar de animales. El punto aquí no es retomar una visión idílica del estilo de vida paleolítico como natural y pacífico. El punto es evitar cualquier interpretación de la lucha de clases y los conflictos derivados de la clase en términos de alguna violencia y agresividad naturales, que borraría su estructura sociohistórica y los rastrearía hasta nuestra vida instintiva. Ahora sí, para cerrar todo este día, ¿no? Todo lo anterior fue como la introducción para poder llegar a entender por qué la liberación animal no se puede separar de luchas de clases. El especismo y la liberación humana. En lo que respecta al intercambio entre la sociedad y la naturaleza, la fase nómada se caracteriza por una especie de simbiosis entre los seres humanos y el medio ambiente, mientras que los grupos sedentarios, a través del proceso de domesticación de animales y plantas, pasan a controlar el medio ambiente. Las otras especies dejan de ser autónomas y se convierten en un recurso a nuestra disposición. Este fenómeno se acompaña de cambios históricamente importantes en nuestro orden social y simbólico que en última instancia retroalimentan la relación entre los seres humanos y la naturaleza, proporcionando la base ideológica de lo que llamamos especismo. Los grupos humanos que abandonan el nomadismo, de hecho, abandonan el tipo de igualitarismo que caracteriza la sociedad de cazadores y recolectores y dan lugar a formas de jerarquía social. Es evidente que la civilización no se debe solo a la explotación de la naturaleza. Sin la explotación humana sería imposible. Sin embargo, estas dos formas de explotación van juntas y se intensifican exponencialmente una vez combinadas. Al mismo tiempo, la ambivalencia hacia los animales se vuelve perjudicial. Los animales se convierten en símbolos de degradación moral, falta de razón, etc. La imaginería animal se encuentra con frecuencia en el cuerpo de la sabiduría religiosa, expresando nuestra ambivalencia hacia el mundo natural. El toro era considerado el símbolo más expresivo de este poder irracional y a veces destructivo de la naturaleza salvaje, que hay que dominar para ser verdaderamente un hombre. Los proverbios, por lo tanto, se concentran en un buey o toro, expresando las metáforas comunes asociadas con el animal, como su fuerza y vitalidad, pero también su terquedad o incluso su estupidez. El contraste entre humanos y animales tiene su origen aquí. Pero esta división no es impulsada por los humanos en general, sino más bien por quienes se encuentran en la cima de la pirámide social, quienes necesitan ejercer su poder sobre todos los seres bajo su control. Es decir, humanos y animales. Estos, a su vez, hacen posible el poder ideológico de la élite a través de su propia explotación material. Las opresiones humanas y animales están tan estrechamente relacionadas que solo a través de su interacción que surge el fenómeno que Singer llama especismo. El especismo como ideología es derivado y secundario, comparado con la explotación real tanto de los humanos como de los animales. En otras palabras, sin explotación animal no hay sociedad de clases, pero sin sociedad de clases no hay especismo. El lado ideal del especismo, es decir, su justificación ideológica, fue un subproducto de la institucionalización de la religión y como tal fue un proceso que implicó constricción y represión. Pero el lado material del especismo tampoco fue divertido para los seres humanos. La acumulación de excedentes y la división del trabajo aumentaron la tasa de explotación tanto de los humanos como de los animales. Solo cuando alguien puede obtener ganancias de ellos. Los animales se convierten en cosas y los humanos en esclavos. Esto no significa que los reyes mesopotámicos realmente vieran a sus bueyes como simples cosas. Sin embargo, los bueyes uncidos eran una condición previa para la existencia del Estado mesopotámico, ya que hicieron posible la acumulación de excedentes necesaria para alimentar a la burocracia estatal. Una vez que los animales se convierten en engranajes de la maquinaria del dominio, no quedan subyugados al ser humano,
sino a la necesidad superior del Estado. Solo cuando se establece una jerarquía dentro de la sociedad, la relación entre el ser humano y el animal se vuelve jerárquica. Los humanos controlan a los humanos, que controlan a los animales. Es un proceso dialéctico. Si bien es cierto que la esclavitud de los bueyes hizo posible la esclavitud del ser humano, por otro lado, la esclavitud humana reforzó la distancia entre la cima de la pirámide social y su base. Los campesinos individuales pueden haber domesticado animales individuales incluso al final del Paleolítico. Pero solo con la lucha de clases neolítica la explotación animal se vuelve sistemática y totalitaria. Aunque los fenómenos de domesticación ya eran conocidos por la humanidad nómada, el perro por ejemplo, la economía neolítica establece la dominación sobre la naturaleza como una precondición de la racionalidad social y de los avances económicos posteriores. Como dice Childe, la domesticación del buey fue el primer paso hacia la maquinaria de vapor. Solo si se cuestiona la necesidad económica de la explotación, se puede pensar en un orden social diferente, en el que se derriben las jerarquías basadas en la clase, el sexo, la raza y la especie. Esto solo se puede hacer si evitamos dos errores simétricos en lo que respecta al aspecto material e ideológico de la dominación. Hasta acá llegamos hoy, amigos y amigas y amigues. Esto es una mirada más profunda para comprender por qué liberación animal sin lucha de clase no se puede parar, porque la construcción de nuestra sociedad, que algunos siguen cuestionando, dice que no llegamos a esa etapa neolítica, es la dominación de clase y los animales, los demás animales son un engranaje de esa explotación y que no puede estar separado de la explotación humana. Y también esto, ¿no? Esta idea de que el ser humano se olvida de ser animal y cuando comienza se ve que siempre tiende a olvidarse, la historia del olvido, dicen. Entonces estamos atrapados ahí. Entonces ponerse por afuera de luchas de clase y por afuera de la sociedad de clase sin conciencia no ayuda a comprender el origen del especismo, mucho menos tener herramientas para trabajar por la liberación animal. Como estábamos compartiendo en la lectura, la formación tiene que ver con la formación del Estado y la élite que dirige todo, que es muy parecido a lo que está sucediendo hoy, donde se va concentrado cada vez más las riquezas, ¿no? En ese grupo concentrado, el 1%. Entonces, cuando nosotros cuestionamos el sistema de industrialización animal, de explotación animal, que están ligados a los grandes grupos económicos, recuerden que tiene que ver con una cuestión de clase social, económica y también religiosas, ¿no? No podemos separar todo eso. La idea de hoy, bueno, es dar un pantallazo más profundo, pero vamos a seguir charlando sobre luchas de clases, veganismo y liberación animal, porque el veganismo no es un sistema de producción, sino es una práctica que visibilizó la explotación animal y la importancia del antiespecismo, la verdad, para poder en profundidad comprender cómo terminar con este sistema social de explotación, ¿no? Una estructura que es el especismo. Entonces nos tenemos que ir de acá con esta lectura sabiendo que luchas de clases crece con la explotación animal. En la sociedad organizada por una élite, por un grupo opresor, donde crece esta idea de explotación animal. Así que les envío un abrazo fraternal. Nos vemos en el próximo Radio Podcast.